Hoy tenemos un tema bastante especial. Es un tema que básicamente es filmación y una serie de diapositivas centradas básicamente en la visita que gracias a Dios pude hacer a la casa de la hermana White, la casa que estaba precisamente en Elmshaven, Santa Elena, California. Lo que vamos a ver es prácticamente donde ella vivió durante un buen tiempo. Vamos a ver un poco cómo eran los alrededores y también vamos a comentar alguna cosa interesante de las que hubo allí. He de deciros que la filmación que vamos a pasar, por desgracia, no está completa. Hubo unos problemas con la grabación y hemos perdido una buena parte de esa filmación. Pero bien, sí se han conservado 20 minutos que luego vamos a enriquecer con una serie de fotografías y con los comentarios que pueda hacer. Por tanto, vamos a empezar ya. Bien, lo que vamos a ver ahora es la secuencia de 20 minutos de cuando llegué a ese lugar. Fui acompañado precisamente de Edward Dumitru y su familia. Sabéis, él es la persona que vino de viaje con nosotros de expedición justo a el Arca de Noé, en el monte Ararat, en Turquía. Y bien, él organizó precisamente que pudiera estar en ese lugar, en California, presentando una serie de temas, pero además nos sirvió para hacer una serie de investigaciones que nos faltaban para concluir algo que teníamos pendiente desde Turquía, desde el Arca de Noé. Todo fue muy positivo, eso lo veréis en otras documentaciones que iremos presentando, pero ahora voy a mostraros directamente el vídeo de lo que filmamos en ese lugar. Son solo 20 minutos, pero valen la pena. ¿Vale? Lo que estáis viendo es precisamente la llegada a ese lugar. Es un lugar precioso, precioso. Unos jardines justo alrededor de la casa donde residió la hermana White. Este es el lugar donde ella salía a pasear y esa es la casa. La parte de la derecha es donde hay 7 ventanas. Ella hizo construir eso porque quería mucha entrada de luz en ese lugar. Era el lugar donde ella escribía, básicamente, y donde sucedió algo especial. Justo enfrente de su puerta había ni nada más ni nada menos que un maravilloso ciprés rojo.
el mismo tipo de madera con la que se construyó el Arca de Noé. Un ciprés precioso, enorme. Antes todo era propiedad de la hermana White, en un principio, no había más gente. Después la casa se vendió cuando ella lo dejó escrito así, para que de ese dinero se obtuvieran ganancias para invertir en la obra del Señor. Aquí tenéis el ciprés, mientras estoy hablando. Y ese territorio, ese terreno, se vendió posteriormente a alguna persona, se fragmentó en más partes y, claro, después cuando la iglesia adventista quiso recuperar esos terrenos, ya solo quedaba prácticamente esta porción donde ella vivió. Y ahora ya vamos acercándonos a la casa en sí. Este es el lugar de las ventanas, precisamente. La parte posterior, los alrededores, unos servicios que allí hay, donde además se puede comer por ahí al lado, y una caseta donde iremos acercándonos. Donde también había algo. Y ahora veréis qué era. Era el carruaje en el cual Ellen White salía a pasear. Aún se conserva, muy bien, por cierto. Queda en la parte posterior de la vivienda. Alrededor todo lleno de paja, como podéis comprobar, donde hay herraduras de caballo aún. Y aquí tenéis la casa vista por la parte posterior. Es un enorme árbol en el cual tuvimos el placer de estar comiendo bajo su sombra. Lugar muy bien cuidado, como podéis comprobar, lleno de flores, solo oyes pajaritos. Es un entorno que desde luego produce una tranquilidad, es básicamente esencial para cualquier persona. Y ahora ya vamos acercándonos hacia la entrada. Veréis que cuando llamamos nos abrió precisamente, y ahora lo veréis, una señora que es la encargada en la actualidad, desde el mes de diciembre pasado, de mostrar a los visitantes la casa en sí, junto a su esposo. Es un matrimonio encantador. Ella sabía algo de español y sirvió precisamente para podernos comunicar un poco mejor. Aparte que Edward nos iba traduciendo también del inglés. Y la verdad es que creo que era la persona más idónea para enseñarnos ese lugar. Aquí ellos reciben también a las visitas antes de hacerlas entrar. Mantienen una conversación un poco para saber de dónde vienen las personas, etcétera, etcétera, informarse un poco. La casa tiene esta entrada y justo en este otro lado tiene esta otra.
y arriba precisamente el lugar donde sucedía algo especial, esa habitación de las 7 ventanas. La verdad es que cuando te estás sentado en este porche ya no te moverías de aquí. Es espléndido. Y esta ya es la puerta de entrada con una cerradura muy trabajada, preciosa, y con un timbre también. Okay. You ring the Sharp down. Sharp. Let it go. Sharp harder. Qué timbre tan original, nunca había visto uno así, tú. ¿Verdad? No. Please come in. You're welcome. And you may sign also, it's under the window. We'll come back there before you leave, because there's several books in Spanish. Yeah. No, we don't have half of it in Spanish. We have Great Controversy, Desire of Ages, El Gran Conflicto, El Ministerio. Es su handwriting, and más viejo. She wrote over 100,000 pages like this. Over 100,000 pages. Escribió Like más de 100,000 páginas así, a mano. And every day, the secretary, she would tear off each page when she finished, put it down. The secretaries would collect it and double space type them to leave space for changes, corrections, La additions. secretaria recogía y escribían a máquina. With espacio. Y daba un espacio doble. Yeah. That's the picture of her son Edson's funeral address. He died when he was 16. Ahí esta es la foto de cuando su hijo Edison murió con 16 años. This was her nurse, Esta Sarah era su McIntosh. enfermera. Enfermera, sí. And this man Este bought señor the house compró la in the casa 1920s. en 1920. They sold it when she died. Okay, cuando ella murió, Because she ellos had vendieron. promised money for health institutions, publishing work, Ella prometió sanitariums, dinero I don't para know where. instituciones de salud, de prensa. Her belief was, give money to the Lord's work as fast as you get it. Su creencia era dar dinero al trabajo de Dios, para la obra de Dios, más rápido como lo recibas, lo das. So when she died, she'd already promised money and they sold the house to give the promises. Entonces cuando ella murió, ella había prometido de dar todo y vendieron una casa para esto. And some years later, this pastor, when it was apparently for sale, he felt it should be saved. This house should be saved, so he bought it. Entonces él creía que esta casa tenía que ser conservada, entonces él compró la casa de regreso. Yes. So he lived here and his wife, and it was in a will to the Pacific Union Conference of Adventists at the death. Entonces él vivió aquí con su esposa y ya tenía los papeles para dar Yeah, yeah. a la iglesia. ¿Y este librito cuál es? It's just a little book. Es un librito. I don't know what it is, but it says it's got verses for daily thoughts, I think. I don't know. ¿No es escrito por Ellen White? No, I don't think so. Es de 1869. But it's from the Steam Press at Battle Creek. Es que me llama la atención el dibujo, la ilustración. Yeah, I don't know where, I'll have to ask about it. I don't know about the little book. That is her house in Australia. Ah, vale. And this is her marriage, a copy. These are copies,
copies, De su casamiento, copias, son copias. facsimiles of her marriage certificate to James White. Certificado de su casamiento con James White. And this is her ministerial credential. Credenciales de ministerio. She was never ordained. Nunca fue ordenada. And you see, ordained is crossed out. Y está cruzado. No fue ordenada. Esto es muy bueno. Es Muy igual. importante. There's her funeral notice. Aquí la nota de su funeral. That's a picture of her staff about Aquí 2 está years before she died. La foto de todos que le ayudaban 2 años antes de morir. That was taken in 1913, 1913. and that's the same year they put in electricity in this house. Y fue el mismo año que pusieron electricidad en esta casa. Stay with you. This is the old, very old testimonies to the church. See, this one's 1871, 1851, 1860. These are the very old books. Los libros 1855. Más antiguos. And Libros Antiguos también, Great Controversy, 1885. Spiritual Gifts, 1858, 1860. O sea, el conflicto de los siglos era este, el original. These are from the 1885 editions. Were these like the first? I don't know if they're the first ones, but they're some of the very old ones. It was a little bit. She always would sometimes would edit things or A veces ella hacía una arreglito. so this one she has made. The new one is she's made a little bit different. The truth is still the same, but there's a little bit of alteration that she made. Ese for the- lo alteró un poquito. O sea, el más antiguo, ¿cuál sería de estos? Which one would be the oldest one of these? Del conflicto de los siglos, de la gran controversia. The only way I can tell is to look at them. I do not know myself, but let's see. This one's 1858. We'll see what this one is. Es que yo tengo uno como este. Bueno, Yes, muy one parecido, like cambia un that. poco la portada. This is 1878. 1978. So this one is a little older. And it's by the Steam Press at Battle Creek. The Steam Press at Battle Creek. From 1878. El que yo tengo es como este, Those are de la some of gran the early controversia, ones. de 1888. It's the 1888 one. And then you have, well, those are the spiritual gift ones. So these are some of the very old books. And this one was typed in a soundproof room in Russia during the communist time. Ese fue imprimido en That's Rusia Desired durante ese Este, fue imprimido en Rusia durante el comunismo. madre mía. Así el más viejo de aquí, ¿cuál era ese? Entonces, Yeah, porque antes venían la forma de esos 3 libros. ajá. Right, the spiritual gifts were before the Great Controversy. And then they made the Great Controversy after. Well, certainly this one is before this one. Yeah, I don't know the original dates, but early writings and spiritual gifts and life sketches were some of the very early books. I don't know the exact sequence. Son de los más antiguos. This is the opening of Loma Linda, and these are the institutions that she urged the church to get. St. Helena was the first medical one in 1877. Then these were all about the same time. Primero, todo eso. Glendale, near Los Angeles. Paradise, near San Diego. Loma Linda, near Riverside, San Bernardino. And Pacific Union College is up here in Angwin, but it started in Healdsburg. And the town was moving in, so it changed. Now, we'll put the video on for you. Vale.
posat tu, ja posat Catalunya. Eh? He posat Catalunya. Autoritza a firmar. On he posat tu? Mira, aquest és el púlpit. Sido significados en 140 idiomas. Por eso tenemos la placa en el pórtico, que reconoce la casa como monumento histórico nacional. En esta vitrina tenemos una copia de la credencial ministerial de la señora White, el acta de matrimonio de la hermana White con James White en 1846 y el anuncio de su funeral. La hermana White fue viuda por 34 años y aquí queremos que conozcan a los miembros de su familia que vivían cerca. La señora White está en el medio. Tenía 85 años. Que cansancio. Aquí posa que queden 2 minuts. Imagine holding for 1 hour. Heavy. Very heavy. Esas imágenes que acabáis de ver eran precisamente de una Biblia, la Biblia que Ellen White sostuvo, de 8 kilos de peso, con una mano. Luego os lo voy a terminar de contar con otras imágenes, pero cuando la retuve un rato levantada, la verdad es que cansaba horrores el brazo. Como para estar 1 hora o 2 como estuvo ella, señalando con una sola mano, mientras sujetaba con la otra la Biblia, iba pasando páginas y señalando cada texto de los que decía estando en And then we visión. will go into her bedroom. A su cuarto vamos a ir. Grandson, nieto. And her husband, and then herself, and this is her son, William Clarence. Ese es su hijo. William. So that was the firstborn of the grandkids. That was one of Willie's children, not the firstborn, the twins were first. No, the 2 girls were born with the mother that died. And then he remarried again, and then he had twin boys. So he came along later. Yeah. Y esta habitación era donde El ángel entraba. entraba el ángel. This was her room, and this is where they could see the bright light. Y aquí a donde venía la luz brillosa. And even I read an account of a neighbor boy who said he saw also the Y bright también light. un hijo de unos vecinos vieron también la luz. Yeah. And this is volume 9, Volumen 9. and she wrote 7, 8, and 9 Y here. ella escribió 7, 8 y 9 aquí en esta So, casa. I will read this, and before we do, I'd like to say a prayer. Yes. Voy a leer esto y antes de leer quiero hacer una oración. Ya se me Come, acaba. Ellie. Dear Aquí. Perdón, vamos. No, no. Bien, han sido 20 minutos de filmación, lo único que pudimos conservar, pero para que tengáis una noción de cómo era más o menos por dentro. Sabéis, en esta última imagen prácticamente que habéis visto, donde estábamos en la habitación donde Ellen White falleció, bueno, nos contaron cómo en ese lugar era el lugar de las apariciones de los ángeles o del mismo Jesús hablando con ella. Y lo curioso es que precisamente si miras por esas ventanas, justo enfrente, pero arriba en la montaña, es donde estaba el sanatorio que se construyó. Y los relatos de las personas por la noche afirmaban que había una luz que emanaba desde dentro de esa habitación hacia afuera y que eran capaces de verlo desde ese sanatorio.
Es curioso, ¿no? Pues verdaderamente alguien se aparecía allí. Ya sabéis, para algunos dirán, oh, esto es cuestión satánica, que era una falsa profeta, una masona, una no sé qué. Ya sabéis que siempre hay detractores por más cosas que se puedan mostrar y por más evidencias que también estemos dando de cómo todos sus escritos se cumplen, para nada contradice la Biblia, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Pero en fin, el caso es que nosotros debemos mostrar las cosas como son. Sabéis, cuando esta señora que nos estaba mostrando, haciendo de guía toda la casa, cuando llegamos a la habitación de Ellen White, ella, habéis visto que cogió un libro y empezó a leer precisamente uno de esos relatos donde en ese lugar se aparecía alguien y tenía ese contacto con ella de ese modo tan directo, el mismo Jesús. Y hubo algo que verdaderamente para mí fue estremecedor, sí, porque cuando ella terminó de leer todo este relato, me pidió que hiciese una oración en ese lugar. Dejé la cámara en el suelo, no filmé nada de eso, aparte es que nos quedaba apenas nada, unos segundos de filmación, y hice una oración. La verdad es que era un momento especial, estar en el lugar donde una sierva de Dios había tenido inspiración tan directa de contacto con el Señor. Y por si fuera poco, cuando abrí los ojos yo emocionado, mi hija estaba llorando y todos, la verdad es que estuvimos bastante emocionados, porque no era una cuestión de sentir emociones porque sí, sino era por todo lo que significaba ese viaje a ese lugar y esa relación tan directa que tiene el ministerio nuestro del Cuarto Ángel con todos sus propios escritos de Ellen White, y cómo ella en el fondo estaba describiendo ese mensaje final que se iba a dar, que gracias a Dios es el que podemos estar mostrando. Entonces la verdad es que era un momento especial, era como estar unidos por la historia en ese mismo lugar, pero después de, bueno, ya sabéis, tantos años, ¿no? Todo el recorrido de la casa fue fantástico porque sirvió para ver cómo vivían en esa época. Y ahora vamos a ir mostrando una serie de diapositivas que nos va a servir para terminar de comentar aún más detalles. Aquí tenéis precisamente el hall, el recibidor, cuando entras en la casa. Si os habéis fijado, enseguida entramos en una estancia que hay justo delante, donde estuvimos comprobando esos libros antiguos de Ellen White, pero esta es la parte donde también hay la escalera que sube justo hasta el piso de arriba, donde hay, en primer lugar, la habitación de Ellen White. Se puede pasar por aquí o se puede pasar por otra escalera interna, ya la veremos después. Ellos aquí tienen también una serie de libros ahora en la actualidad, donde venden material, algún escrito de Ellen White, donde también hay unas filmaciones que ellos tienen en grabación también en español y está en inglés, en las cuales explican el recorrido por la casa, las costumbres, etcétera, etcétera. Vale la pena tenerlo. Nosotros nos lo descuidamos allí, ahora nos lo van a enviar, ya veis. Y esto que ahora veis es precisamente detrás, esa sala que filmé durante un momento, mientras a nosotros nos estaban pasando el vídeo en la televisión, un CD, no, perdón, un DVD, nos estaban mostrando todo ese vídeo que os he comentado, y mientras yo iba filmando, y allí había precisamente el comedor, se conserva prácticamente igual que cuando residía allí Ellen White, y cuando veis allí todos los platos, todos los utensilios, os hacéis un poco a la idea cuando la señora nos comentaba que esa mesa se llenaba no solo de su familia, de Ellen White, sino también de los trabajadores que tenían para la obra, y que había, no sé si nos comentó, unas 15 personas a diario sentadas a esa mesa. En ese lugar aún se conserva incluso la anilla de la servilleta donde Ellen White guardaba la suya, y con ese grabado con su propio nombre. Esta es la Biblia que os decía, está en una de las habitaciones de la planta superior. Cuando la veis así decís, es poca cosa, no parece un gran qué, pero claro, cuando la cogéis de cerca, bien cerca, os la miráis, la levantáis, bueno, ya veréis qué proporción de tamaño.
es esta que aquí tenéis abierta. No es la original que tuvo Ellen White en sus manos, pero en cambio es esa Biblia exactamente igual, otro ejemplar de la misma tirada. Aquí tenéis la máquina de escribir que también utilizaban, parece ser la secretaria, cuando le corregía los textos. Y esta es la cocina. La verdad es que a mí me sorprendió porque antes de llegar a la cocina hay un cuarto que es como una despensa y todo estaba muy moderno para la época. La verdad es que se da cuenta uno, cuando ya habéis visto en el documental que decía que en 1913 fue cuando recibió la luz eléctrica esta casa, cuántos años de diferencia nos llevaban en tecnología esa gente en comparación con nuestro país, ¿no? La cocina, ya veis, era una cocina como esta, tal como la veis aquí, unos fogones, allí también se planchaba porque se utilizaban esas planchas que se calentaban y después se ponían directamente sobre la ropa. Esta es la estancia donde se nos estaba mostrando ese vídeo. Hay ese órgano, es pequeñito, ya lo veis, hay libros de Ellen White también por allí, y hay una chimenea, que también es muy curiosa de ver, y esto que está en el comedor es una nevera de la época. Claro, no es una nevera como las actuales, un refrigerador que vaya emanando frío, sino que cada X tiempo venía alguien con un montón de hielo, unas barras de hielo, se ponía allí y allí guardaban los alimentos. Claro, ahora esto nos parece muy primitivo, pero yo recuerdo que en casa de mi propia abuela había algo muy parecido a esta nevera. Y así podían conservar los alimentos pues bastante más tiempo de lo normal. Esta es una de las fotografías que también aparecen, rodeada de gente cercana a ella. Y esta es la escalera interna que os decía. Esta imagen la he tenido que extraer de internet porque no la filmé yo ni la fotografié yo, es de alguien que la subió. Y es la escalera interna que iba precisamente hasta el piso de arriba. Aquí la señora nos contó que precisamente los niños cuando eran pequeños, en los tiempos de Ellen White, les daba por subir a esta habitación porque sabían que al final de esa habitación, tras esa puerta, estaba su abuela escribiendo algo. Y dice que para ellos siempre eran momentos especiales subir por estas escaleras. Esta es una de las fotografías que aparece también en la casa. He de deciros que la decoración actual en cuadros y fotografías que hay no son las originales de la época. Prácticamente se redecoró después porque muchas de las cosas originales ya no había formas de tenerlas. Y esta era la chimenea en cuestión. Aquí tenéis precisamente también otra de las fotografías donde aparece al lado de James White, su esposo. Y esta que también es cuando ella estaba predicando en otro lugar, en Battle Creek, por cierto. Aquí también otra fotografía que habéis visto también en la filmación. Y esta es otra fotografía que he tenido que extraer de internet porque no estuve filmando los alrededores, pero es curioso, ese lugar, toda esa zona, ahora son viñedos, está lleno de viñedos por todas partes. Me comentaron que es un lugar donde, y así lo podíamos percibir por el trayecto, está saturado de lugares donde venden vino. Parece ser que es muy buen vino porque hay mucha gente que va expresamente los fines de semana hasta allí para comprar cajas enteras de ese vino. Y sorprende un poco porque, claro, cuando Ellen White escribía tanto contra el vino, sí, a favor del mosto, sin alcohol, claro, pero no a favor del vino, y ahora ese lugar está saturado de viñedos y que parece ser que la masonería tiene un peso importante precisamente en esas cooperativas o en estos grandes negocios. Esta es la entrada precisamente del Mshaven, uno de los cuadros que está en la pared también, fotografía de la casa, ya veis de qué año, el vestíbulo que antes os indicaba, otra perspectiva del lugar de la chimenea, del comedor. Estos son los tipos de cubiertos que ellos utilizaban y la vajilla, la cocina. Esta es una de las partes que habéis visto también en la filmación.
en la entrada, este pequeño rincón especial donde da gusto estar. Y esta es la habitación donde ella falleció. Ya sabéis que cayó, se fracturó el fémur, o el fémur se fracturó y se cayó, como ahora parece ser que indican las investigaciones que suele pasar. Y fue el lugar donde precisamente tenía las apariciones de los ángeles y del mismo Señor. Esta es la otra cara de la habitación. Y esta es la silla en la cual ella escribía. Es curioso porque ya veis qué sistema tenía. Tenía esta silla 2 brazos para reposar, pero encima ella aplicaba esta tabla y es donde prácticamente hacía todos sus escritos. Imaginaos cuántos escritos surgieron de esta tabla, ¿no? Cuántas horas se debió pasar escribiendo y escribiendo para hacer tantas miles de páginas. Aquí lo tenéis, esta otra estancia, donde hay una cama y hay precisamente bueno, aparte de este dormitorio, ¿no?, esta forma de ventanas, 7, que tenían tanta luz que ella hizo construir especialmente para poder aprovechar todas las horas posibles para poder escribir. Y por eso la silla también está allí. En fin, todo esto son también estampas del lugar, son unos folletos que ellos dan. Ya veis cómo está todo en la actualidad. Este folleto es explicativo, se muestran fotos de la época, de cómo estaba todo. Ya veis que antes había una gran vegetación, donde ahora hay ese recibimiento para las personas que van a visitar ese lugar. Y después de toda esta explicación que nos va dando aquí, donde se siguen mostrando más imágenes del interior, cómo está todo el recinto alrededor, vamos a ver también, bueno, algunos detalles curiosos. Nos damos cuenta que todo el suelo estaba precisamente cubierto de este tipo de moqueta, una moqueta gruesa, muy decorada, que esto aquí yo no lo había visto nunca, siempre las había visto más o menos lisas, y esto ya son decoraciones, incluso creo que nos dijeron que las del comedor y esa estancia donde nos pasaban la filmación, se encontró exactamente el mismo modelo que había en la época de Ellen White, estaba en algún lugar lo pusieron, o sea que prácticamente se conserva como era en ese mismo entonces. Aquí tenéis la máquina que cuando la ves ahora, cuando comparas con ordenador, dices, bueno, qué cosas, ¿no?, con las que se pasaban escribiendo tanto tiempo. La verdad es que precisamente cuando fuimos había este día precioso, era un día ideal para ir, porque podías apreciar tan bien la naturaleza, el entorno. Aquí nos fotografiamos con casi toda la familia de Edward, solo faltaba su esposa, que es la que nos hacía la fotografía, pero ya veis qué entorno tan bonito, y entendemos cuando ella salía a pasear por ese lugar, a contemplar la naturaleza, cómo se debería sentir. La verdad es que es un lugar espléndido, maravilloso. Todo está muy bien decorado, vayas por donde vayas, muy bien cuidado. En la parte de atrás, precisamente, es la parte de la vivienda donde residen en la actualidad el matrimonio que nos mostró todo este lugar y la casa en concreto, mientras nos iban explicando muchas cosas que ahora os voy a decir. Ya veis que hemos puesto todas las fotografías posibles también para que os hagáis una noción de cómo es todo esto. La verdad es que cuando uno ve esto se da cuenta que Ellen White cuidaba mucho los detalles, y entendemos cuando ella hablaba de cuidar también de tener un jardín, no solo un huerto del cual nutrirse, sino también un jardín. ¿Y por qué? Pues bueno, era muy fácil. Un jardín, ¿qué te produce? Pues una alegría de ver flores bonitas, bellas, de ver arboledas, todo en general. Entonces, era de esperar que ella, que era una persona equilibrada y nos escribe tanto al respecto sobre la temperancia, el equilibrio en todo, que esto también lo promocionara.
porque lo que es triste y penoso, lamentable, es que debamos estar en ciudades donde para ver una florecilla debe ser algo que plantamos en un tiesto, en un balcón de un tercer piso, y no lo tengamos para ir andando tranquilamente, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente nos produce sensaciones muy distintas a cómo debería ser o cómo era precisamente en ese lugar. Aquí hay diferentes escritos que antes hemos visto también, como este libro se imprimió, y ya lo habéis oído bien, en la época del comunismo en Rusia. No era nada fácil repartir estos libros en esa época de ateísmo absoluto. O sea que algún colportor llegó hasta ese lugar y hizo un trabajo espléndido, cómo no. Estos son detalles precisamente de esa chimenea. Estos son los escritos de Ellen White de su propio puño. Bueno, sí que se aprecia lo que tantas veces se ha dicho, que ella, sí, ya veis que la caligrafía es típica de la época, una letra preciosa, pero con muchos borrones, con reescribir encima de lo escrito, y después todo esto es cuando se mecanografiaba doble espacio y, por parte de su secretaria, y se hacía todo ya bien. Aquí lo que tenéis, antes lo hemos visto, son las credenciales para Elena White, pero que ya habéis visto lo que nos ha dicho esta señora. Enseguida nos remarcó que de pastora nada, nada de nada, y quien utiliza papelito para certificar que era pastora, están mintiendo. No fue así, para nada. Fue bien que nos lo dijera y nos lo mostrara in situ, porque vale la pena saber las cosas realmente como son y no lo que algunos nos quieren hacer ver manipulándonos, ¿no? Ya veis, hay muchos libros y hay en una de las habitaciones algo interesante. Son una serie de libritos pequeños que hizo James White y eran historias para niños, que también me llamó mucho la atención ver cómo ellos no solo se preocupaban de los adultos, sino que también se preocupaban de los niños para que a través de relatos inspiradores pudiesen ir adentrándose más en lo que realmente debe ser una persona allegada a Dios desde pequeño. Bien, todo esto son fotografías del lugar, habéis visto también el teléfono y ya veis la cocina, qué cosas llegaban a tener en esa época. El reloj que también ahora se está reparando es de precisamente de esos tiempos de Ellen White, y parece ser que siempre ha ido perfecto hasta que ahora lo han tenido que reparar por no sé qué situación. Mirad una vez más la silla de Ellen White donde escribía junto a la cama, chimeneas. La habitación es de una claridad tremenda debido a tal como están dispuestas las ventanas, y por eso entendemos que se pasara tantas horas escribiendo allí. Momentos del sepelio. Y bien, una vez más, aquí ya veis el famoso obelisco, que no para de escribirme gente que por desgracia no ha visto las conferencias anteriores y siguen preguntando ¿y qué del obelisco de la tumba? Unos con buena intención y otros no tanta. Bien, pues una vez más hemos de decir otra vez lo mismo. Ese obelisco no lo puso Ellen White, se lo pusieron, y se lo pusieron como reconocimiento, como monumento a su marido. En un principio le dieron un monumento quebrado, ella dijo que no podía aceptar eso porque entendía que ese monumento significaría que su marido se había quebrado bajo la carga de la obra y él había aguantado hasta el final y por tanto no podía aceptar eso. Le pusieron un monolito, muy típico precisamente en esa época, cuando vais por cementerios de la zona encontráis, y también, sí, pueden ser obeliscos de la masonería. Evidentemente ya sabemos por todos los datos que ella no era masona, ni su marido tampoco, pero seguramente alguien se lo puso y quizás sí que eran masones, no lo podemos saber, no hay datos certeros al respecto, pero eso está allí, sigue estando allí, no se ha retirado. Algunos dicen, debería sacarse para evitar problemas, pero seguro que si ahora se retirara también dirían algunos, bueno, pero mirad, si antes estaba, ¿ahora qué hacen? ¿Lo esconden? O sea que se haga lo que se haga, siempre habrá ese problema.
Por eso lo mejor es que cada persona indague por sí misma, busque datos, a ver si realmente los que dicen esto para echar tierra sobre Ellen White están diciendo una verdad o sencillamente tergiversan las cosas para querer hacer creer lo que no es. Este es el baño. La verdad es que es sorprendente ver la bañera y también el sistema que ellos tenían para lavarse las manos, incluso del retrete, del aseo, de lo que aquí llamamos el váter, y que es interesante porque era muy moderno para la época, tal como lo veis aquí. Bueno, en esos años aquí lo único que había eran letrinas, no existía esto, y mirad en esos años cómo ellos ya eran tan avanzados en este aspecto, en Estados Unidos. Esto forma parte de la decoración de uno de los pasillos donde hay una serie de pioneros de la iglesia adventista, como en esta otra fotografía. Máquina de coser, ya sabéis que ella hablaba de hacerse su propia ropa. Quizás ahora las cosas han cambiado mucho porque por muy poco dinero cualquiera se viste, debido a cómo ha evolucionado todo, pero en esa época ella era de ahorrar dinero tanto como se podía para seguir dándolo para hacer avanzar el Evangelio, y se hacía las ropas de buena calidad y siempre iba alentando a las personas a que hicieran todo esto. Una de las camas de esas habitaciones, y aquí tenéis un árbol genealógico también de Ellen White, que es interesante de ver toda su descendencia. Ahora son muchos sus descendientes. El órgano que hemos visto aquí también. Estos son los libros que os decía, escritos especialmente para niños, y claro, basados ¿en qué? En historias bíblicas, ¿cómo no? No eran que si la cabra le dijo al perrito y el perrito al gallito y cosas de esas, no, eran cosas certeras, verdaderas, inspiradoras, por supuesto. Más fotografías, donde vemos a Ellen White rodeada de la gente de la época, que trabajaban también para la obra. Aquí tenéis a ella junto a su esposo, sus dos hijos, y esta es la Biblia tan enorme, y mirad si no, aquí la tenéis sosteniéndola con mi antebrazo y la mano, mientras filmaba con la otra, es de un tamaño enorme, y ahora yo me planteo cómo una señora bajita como era ella y de edad avanzada fue capaz de levantar esta Biblia y no cerrada como la tenía yo, porque yo intenté, estaba, ya veis, con esa gomita que no se podía abrir, pero intenté levantarla en postura así, como veis aquí, y me imaginaba esto abierto, que además tienes que sujetarla con la palma de la mano, y mi mano es grande. La verdad es que no podía entender si algo o si alguien era capaz de hacer eso y quedarse tan ancho durante 1 o 2 horas mientras estaba predicando y teniendo las características físicas que tenía ella. En fin, la verdad es que es sorprendente cuando además leemos el relato, que cuando ella estaba en visión y estaba con la Biblia levantada así, iba pasando las hojas, iba señalando con el dedo cada texto que ella estaba citando, y la gente se acercaba mientras ella estaba en visión y miraba a ver si realmente el texto que señalaba era el mismo que estaba diciendo. Y la respuesta fue sí a todo. Bueno, esas personas que están diciendo que debido a una pedrada de la amiga de colegio, que ella se vio imposibilitada de seguir estudiando, tuvo problemas mentales y todo eso, esas visiones que tuvo, pues que son tonterías que se le ocurrían en la cabeza por estar mal, pues que expliquen todo esto a ver cómo cuadra. En fin, que no se puede seguir mintiendo. Hay una serie de evidencias y o las quieres ver o no las quieres ver, pero no busquemos excusas tontas para negar cuando alguien tiene una revelación del Señor. Mirad si es enorme, ¿la veis? Es impresionante esta Biblia y nada fácil de sujetar, os lo aseguro. Habéis visto antes en la filmación que solo se me veía un momento que hacía ¡uf!, cómo cansa. Pues era porque, la verdad, era una postura poco agradable de mantener. Más fotografías sobre ella y la gente que había allí.
Mirad, todo es de una claridad asombrosa. La decoración, aparte de los cuadros, todo lo que es prácticamente el color de paredes, la moqueta en el suelo, era muy parecida a como estaba en esa época. La verdad es que daba una sensación agradable de estar dentro. ¿Sabéis? A veces cuando entras en casas viejas, todo es oscuro, te da una sensación de frialdad, un poco de yuyu, de uy, qué mal rollo hay aquí, ¿no? Pues no, allí la verdad es que te sentías a gusto, hubieses estado allí tranquilamente en cualquier hora, porque todo era de mucha claridad y muy, bueno, todo muy fino. Este es el pasillo que conducía hasta la habitación, precisamente, de Ellen White. Y precisamente por esta escalera es donde descendimos para ya despedirnos. Este es uno de los puzzles que venden y que os va a sonar precisamente de la carátula que tenemos cuando presentamos las partes temáticas, ¿verdad? Que de Jesús hacemos que salga el año 2031 en llamas de fuego, el año que será del retorno de Cristo. Y ya para terminar, esto es algo que he encontrado por internet. ¿Sabéis? La señora nos dijo algo muy curioso. Bueno, ya lo conocía de años atrás, pero no sabía cómo había terminado la historia. Ellen White había dicho que había un retrato hecho por un autor que era el que más se parecía a Jesús cuando se le manifestó a ella y cuando lo veía en visión. Y, ¿sabéis? Es precisamente esta imagen. Ella tuvo este retrato también en su casa, pero debido a que había personas que decían, no, no, porque esto, ya sabéis, induce a adoración, etcétera, etcétera, lo retiró para evitar esos problemas. Ella no adoraba la imagen, lo tenía y ya está. Como tantas veces en libros aparecen ilustraciones sobre Jesús. Si no lo adoras, tranquilo, no pasa nada. Pero a veces hay personas que son más susceptibles y ya enseguida harían más el tipo católico, de besar esa imagen, de ponerle flores o a saber qué cosa más, ¿no? Pues bien, ella la retiró. Pero esa es precisamente la imagen, el grabado, que aquí se nos explica la historia de cuándo fue hecho. Y la verdad es que ella dice siempre en sus escritos que era lo más parecido. Bien, ¿sabéis? Cuando uno ha hecho todo ese recorrido, después de todo esto, estuvimos hablando un rato con ella y su esposo. Resulta que nos invitaron a comer y fue muy agradable esos momentos. Estuvimos allí bajo el árbol hablando. Vino una persona que no conocían de nada a contarnos un poco su vida, algo extraño todo. Pero bien, después nos hicieron pasar a su casa y cuando entramos en su casa empezamos a hablar y ya antes habíamos tenido un pequeño cambio de impresiones respecto a un tema. Le dije a esta señora, ¿sabía que la hermana White provenía de judíos? Y se me quedó mirando y me dijo, mi marido pensaba esto también, pensaba lo mismo. Y le dije, sí, estuve mirando la genealogía y Ellen White, en principio, ya sabéis que su nombre de soltera era Ellen Gould Harmon, Gould con O-U, y precisamente cuando mira a sus ancestros, años antes, hay uno de sus antepasados que se cambia el nombre y no pone gold, sino que allí aparece escrito gold, oro. Y miras los anteriores a esta persona y exactamente todos tenían el mismo apellido. Pues bien, era de esperar que esto fuera así, porque los profetas de Dios, bíblicamente, ¿cuál ha sido su origen? Pues ya lo sabemos, ¿no? Todos pertenecientes al pueblo hebreo, a los judíos. Y por eso, cuando pensé eso, pude comprobar que es cierto. Y cuando se lo dije a esta señora, es curioso que su esposo ya empezaba a decir las mismas cosas. Estuvimos hablando también sobre algo más, la situación en la iglesia actual.
y cómo ellos llegaron hasta ese lugar para poder tener ese trabajo. Son personas que ya están jubiladas y habían estado de profesores, ella de profesora también de español en un país lejano, etc. Lo curioso de todo esto es que le dijeron cuando presentaron la instancia para trabajar en ese lugar que no se la iban a dar. Y la presentaron 3 veces. Y finalmente resulta que los llamaron a ellos. Y la verdad es que creo que ha sido la mejor decisión que han podido hacer en ese lugar, porque son de transmitir un cariño, realmente de transmitir conocimiento y de vivir la fe. No los vi en ningún momento fanáticos de iglesia, ya sabéis, esas personas que cuando hay algo en la iglesia que no funciona bien, se lo quieren callar, que nadie se entere, que no sé qué cosas, y que hablar contra esto enseguida se lo toman así, que es hablar contra y no decir las cosas para que se cambien. Los vi muy abiertos, personas muy inteligentes, y tuvimos también hasta el momento final el mensaje también para ellos. Les pedí el conflicto de los siglos para encontrar la cita donde aparece ese diagrama en la página que para nosotros en los libros más antiguos era la 375, en sus libros en inglés aparece en otros lugares y de un modo un poco distinto el diagrama, y les expliqué la cita que precisamente Ellen White hablaba de esos años que se cumplen hasta la muerte de Cristo. Anteriormente, mientras comíamos, les pregunté, ¿aquí se habla algo de los 6000 años de historia y el regreso de Jesús? Y me dijeron que no, que nunca se habla en las iglesias de eso. Y la señora que vino y estuvo allí con nosotros también participando de la comida, nos dijo exactamente lo mismo, que no se hablaba de nada de todo esto. Pero ellos sabían que Ellen White hablaba de 4000 años, de 2000 y de 6000. Y les estuve señalando esa cita donde nos hace referencia a que en el año 31 Jesús fallece en la cruz, pero que se cumplen 4000 años justos desde la entrada del pecado. Y por tanto era evidente que si los 6000 ellos creían que eran literales, solo hacía falta sumar 2000 años al año 31 para saber cuándo va a volver nuestro Señor. Se quedaron sorprendidos, pero en ningún momento dijeron ninguna barbaridad o se opusieron, sino que lo iban a seguir comprobando. Y la verdad es que los vi gente muy predispuesta a querer saber la verdad, aparte de todos los grandes conocimientos que ya tienen ellos. Sinceramente, os recomiendo que si podéis ir a ese lugar, no solo estéis en la casa de Ellen White, sino que también los conozcáis a ellos porque valen la pena. Creo que son 2 hermanos de verdad, hermanos en la fe. Además, todos nos lo explicaban con muchos detalles, muy atentos, con mucho cariño. Y cuando ibas pasando por cada estancia te iban dando la descripción de todo lo que les pedías, aparte de lo que ellos ya iban contando. Están, ya os digo, solo desde el diciembre del año pasado en ese lugar, pero creo que lo hacen a las 1000 maravillas, porque Edward estuvo anteriormente y nos dijo que cuando ellos estuvieron no tuvieron esa misma atención que tuvieron hacia nosotros y que tampoco, ni mucho menos, los invitaba a nadie a comer en ese lugar. Y en cambio fuimos, creo, en el momento oportuno para encontrar las personas más adecuadas. Dicho esto, he de deciros que ese lugar nos sirvió para algo más. Antes os he dicho que justo delante de la puerta de Ellen White había un ciprés rojo maravilloso, ya lo habéis visto en esas imágenes. Y de allí no extrajimos ninguna muestra de la corteza, pero sí de otro árbol bastante cercano a su casa, donde había también el mismo tipo de ciprés. Y junto a otro trozo de ciprés que extraímos del cementerio de ese lugar, y a otro que extraímos de otro lugar, distintos, un poco distintos todos, nos sirvió para hacer esa comparativa después con el primo, precisamente, de Edward, que estuvo con Ron Wyatt analizando la muestra de madera petrificada, y ahora, si antes no se pudo comprobar, ahora esto nos sirvió para comprobar que realmente es exactamente lo mismo que nosotros pudimos traer desde Turquía, desde el Arca de Noé.
Eso próximamente lo iremos mostrando, pasaremos las filmaciones de todos esos momentos y la verdad es que una vez más Dios nos guió para encontrar cosas maravillosas. Os recomiendo que si podéis vayáis a ese lugar, porque os daréis cuenta, os situaréis un poco de qué sensaciones podía tener Ellen White cuando estaba escribiendo, cuál era su tipo de vida, y hay algo que me impactó mucho, y era precisamente eso, la venta de la casa. Ellen White lo dejó todo preparado para que el dinero pasase a la obra. Tantas veces hay personas que dicen que todas estas cosas se hacen por dinero, que la religión es por dinero, etcétera, etcétera. Claro que mucha cantidad es así, por muchas personas distintas y denominaciones, pero cuando alguien era un siervo de Dios o una sierva del Señor como era ella, los mensajes que dio en su vida también fueron muy claros. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con la presentación de esta breve temática que creo que puede servir para que os situéis y además algo más. No solo que os situéis en el tiempo de Ellen White, cuando ella escribió todo esto, sino también para que recordemos con qué esperanza vivía. Recordemos que tenía el ciprés rojo justo enfrente de su puerta y ella evidentemente, ¿qué tenía claro? Que la madera del arca de Noé estaba hecha con ciprés rojo. Y seguramente cuando ella escribía, bueno, estoy especulando, pero era de esperar que ella había visto en visión qué tipo de madera se utilizaba, por eso lo escribe. Y justo delante de su puerta tenía uno. ¿Cuántas veces no debió pensar en esos momentos de la destrucción primera que tuvo el mundo a través del diluvio, con Noé como protagonista? Pero que el más protagonista no era Noé, sino que era la propia arca, era el propio ciprés, que como esta mañana he podido presentar, cuando se corta el ciprés rojo, la savia que emana de él como aceite es roja como sangre. Por tanto, cada vez que Noé cortaba un trozo, cerraba algo, o también la gente que colaboró con él para construir el arca, estaban sabiendo algo más, que un día aparecería Jesús, que esa arca simbolizaba a Jesús, que era roja por dentro y por fuera, además calafateada con brea roja. Y ellos debían tener claro cada vez que cortaban un tronco, que era esa herida de la cual la sangre brotó con tanta fuerza y por la cual nosotros podemos ser salvos. La herida infligida a Jesús en la cruz, no solo de sus clavos, también de la lanza que lo atravesó. Qué visión debería tener Ellen White de las cosas, y qué suerte tener un ciprés justo delante que se lo pudiese estar recordando siempre.